Bendiga, nuevamente estamos con ustedes este día domingo. Estaremos compartiendo con ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69, que dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, esto les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esta es una realidad, ¿verdad? En Cristo. Hay una realidad espiritual, sí, que nos ayuda, que nos permite entender más la vida de Dios, porque fuera de esa realidad lo único que nosotros tenemos es confusión. Entendemos tampoco del área espiritual, ¿verdad? Lo único que genera vida espiritual es precisamente, ¿verdad? Esa realidad espiritual es su espíritu, es su palabra, como lo está diciendo él. Y nosotros, por querer generar esa vida, nos cansamos, nos frustramos, nos confundimos, nos esforzamos mucho por agradar a Dios y fracasamos, ¿verdad? Fallamos. No entendemos la vida de Dios. Sus palabras muchas ocasiones nos son una locura, ¿verdad? Nosotros solo podemos darnos cuenta que tocando esa realidad espiritual es la única manera, ¿verdad?, de obtener las bendiciones. Somos libres para disfrutar de la plenitud de esas bendiciones solamente tocando esa realidad espiritual. En Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiero recalcar que aquí la palabra verdad también equivale a realidad, y leeríamos: Dios es espíritu, y los que le adoran en realidad, en espíritu y en verdad, o en espíritu y en realidad es necesario que le adoren. En Juan 8:32 dice: conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Solo al conocer esta realidad nos hace libres. Conoceré la realidad y esta realidad os hará libres. La verdad es una realidad. Hemos conocido a Cristo externamente como los discípulos al inicio, ¿verdad? Estaba con ellos, veían sus obras, pero no conocían la realidad espiritual de su vida. No entendían muchas cosas que los confundían. Después conocieron esa realidad espiritual. ¿Cómo podemos conocer esa realidad espiritual, verdad? Que hay, o sea, la manera en que podamos disfrutar. Cuando se recibe la palabra es el inicio para conocer esa realidad espiritual. En los versículos del 60 al 62 dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Así es que él sabía que sus discípulos estaban murmurando. La palabra que se había dado escandalizaba, ofendía, era una locura. La palabra de la cruz es una locura, ¿verdad? Es ignorancia para muchos la rechazan, pero para el que cree es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11 y 14 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, no entiende esa realidad espiritual, no toca esa realidad espiritual. ¿Y qué pasa? La palabra le es locura. Su oído no se abre a escuchar. Es un gran problema esto, porque eso es una locura. Ahora, ¿por qué es una locura muchas cosas que podemos hacer con gozo, de la que la palabra de Dios nos indica que hagamos? Bueno, yo quiero preguntarle en este razonamiento: cuando un niño puede compartir su dulce y no lo quiere compartir, le dicen dame, el niño lo defiende, y si se lo quieren quitar, él va a llorar y lo va a defender, ¿verdad? Y no lo va a soltar. Mi pregunta es: ¿cuándo madurará este niño? ¿Cuándo asimilará, verdad, que no es el único dulce que tendrá en la vida?
sino que él lo puede compartir. ¿Cuándo podrá aceptar él que el dar es parte, ¿verdad?, de lo que él puede generarle una bendición o remuneraciones, o es parte de la vida el dar? ¿Cuándo ese niño, en qué etapa, cómo va a madurar de la manera en que ya no defienda su dulce y pueda compartirlo, pueda entregarlo, ¿verdad? ¿Cuándo podrá aceptar él que es parte de la vida el dar? Pero se tiene problemas con dar en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque no se ha tocado una realidad espiritual. Porque es un niño, no quiere soltar su paleta y él no lo entiende. Si tiene un juguete, él lo va a defender y no lo comparte. Nosotros tenemos problemas con la palabra, hay cosas que no podemos aceptar. A veces tenemos problemas al perdonar, tenemos problemas en aceptar a otras personas, tenemos problemas para dar. Así es que, ¿cómo podríamos aceptar la palabra de fe para dar? Ese niño tiene que crecer, pero ¿cómo va a madurar aquello? O sea, es un proceso que está llevando. Lo mismo es para perdonar y para obedecer, ¿verdad? Los discípulos se escandalizaron por lo que se les proponía. Era una locura comer la carne y beber la sangre del Señor, pero no era una cosa literal. Pero no lo comprendían, pero ni tampoco se interesaban por pedir una explicación a ellos. Eso es lo más terrible. Hay una realidad espiritual que se tiene que tocar. ¿En qué momento nosotros vamos a madurar ciertas cosas que no son locura en la palabra? Tenemos problemas en ocasiones. Oye, tú tienes que perdonar. ¿Y qué decimos? Yo no, o sí perdono, pero no olvido. O luchamos para dar, o luchamos para aceptar, luchamos para servir. Hay cosas que no aceptamos, ¿verdad? Fue un escándalo aquella palabra y dice que no se escuchó. O sea, muchos se fueron, ya no quisieron oírla, ¿verdad? No escucharon. Se les hizo dura esta palabra. Es una palabra contra lo usual. Es una palabra contra las costumbres culturales, religiosas. Bueno, así es el mensaje hoy en día, ¿verdad? Es contracultura. Y muchas veces gente quiere recortar esta palabra para que sea aceptada, porque si no se recorta y se presenta más suave, dicen, son fanáticos, ¿verdad? Si se marca la bandera de andar con Cristo, son formas inadmisibles, es legalismo, es religiosidad. En Hebreos 5:11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El problema aquí de los hebreos es que se hicieron tardos para oír, no escuchaban. En esa ocasión ya no quisieron seguir escuchando, se fueron. La realidad espiritual la vamos a adquirir cuando escuchamos la palabra, cuando la recibimos, ¿verdad? Es la única manera de ejercitarse en el discernimiento y entonces entender lo que está bien y lo que está mal. Ya no es la cultura, ya no es el egoísmo, ya no es la conveniencia propia, ¿verdad? Es algo diferente. Se tiene que aceptar. En 1 Corintios 3, versículos 1 al 3 dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Bueno, ¿cuándo madurará el niño para que comparta su dulce con gozo? Que él pueda prestar su juguete. ¿En qué momento lo hace? ¿Qué necesita para asimilarlo con agrado? Nosotros ahora tenemos una actitud en ocasiones fuera de la realidad espiritual. No sabemos perdonar, no sabemos servir. Hay muchas cosas que hacemos que no son, ¿verdad? Sencillamente, abiertamente las rechazamos o no estamos de acuerdo. Y eso es una de las cosas que nos cuesta trabajo, obedecer la palabra. Entonces, la realidad espiritual se adquiere cuando aprendemos a escuchar primero la palabra, y también no solamente es escuchar, es creer la palabra. El Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Bueno, la palabra genera fe, la fe viene por el oír.
Y esa fe hace posible la obra del Espíritu en nuestro espíritu. Nos da una realidad espiritual con la que la vida de Dios fluye en nuestros corazones y en nuestras mentes con su palabra. Sin la palabra, el Espíritu Santo no nos puede enseñar, ni nos da a conocer la realidad espiritual en nuestro interior. La palabra es indispensable, es un factor indispensable. Así es que es escuchar la palabra, es creer la palabra. En Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, es un pasaje que es muy importante, ¿verdad? Para que nosotros tengamos que considerarlo. Hay realidades espirituales que si no las tocamos, jamás podremos nosotros agradar a Dios. Haremos cosas fingidas, haremos cosas forzadas, obligadas, pero no es la vida de Dios la que está fluyendo, ¿verdad? No es una realidad espiritual, y esa realidad espiritual tenemos que tocarla, tenemos que dejar que su espíritu, ¿sí? Que su palabra, recibirla, creerla, hacerla nuestra, y estamos tratando con alguien vivo. Así que cuando su palabra nos habla, es verle a Él y saber, Señor, habla, dijo Samuel, que tu siervo escucha, poner el oído muy atento, ¿verdad? Sobre aquellas cosas que Él nos empieza a pedir. Entonces es creer a la palabra. Sigamos en Juan capítulo 16, versículo 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad o de realidad, Él os guiará a toda verdad o a toda realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La palabra, la fe, el Espíritu nos dan a conocer la realidad espiritual, en lo que es fácil vivir la vida plena de Cristo dentro de esta realidad espiritual. La fe con la palabra nos permite conocer la realidad de la cruz, de la muerte y de la vida poderosa de resurrección en nuestras vidas. La palabra de la cruz y la aceptación de morir con Cristo trata nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros temores y todos los asuntos de carácter contrarios que son al fruto del Espíritu. A la vez, cuando aceptamos esa palabra, nos genera vida, con gozo, con paz, nos genera amor, humildad, nos permite asimilar lo que es locura al que no ha tocado esa realidad espiritual. Cuando no se ha tocado esa realidad espiritual es una locura las cosas de Dios, ¿verdad? Nos es difícil. ¿Yo por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que aceptar? Es una locura. Pero esa realidad espiritual nos permite vivir las verdades bíblicas, nos permite gozar de esas bendiciones de Dios, ¿verdad? Porque las palabras que Él nos ha dado son espíritu y son vida. Y dijo, pero hay muchos que no creen. El asunto es de fe. Entonces, 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice, aquí el apóstol Pablo está hablando de una situación, ¿verdad?, en la que él vive. Entonces, con el Señor nada es gravoso, ¿verdad? Tenemos que aceptar su palabra, porque su palabra nos genera vida, gozo. Sí, nada es gravoso en el Señor. Él dijo que su yugo era fácil, que su carga no era pesada. Así es que esto es muy importante que lo entendamos. Damos nuestra vida con gozo al Señor, no por obligación, sino por tocar esa realidad espiritual, por conocer su amor y su gracia. Ahora sí, dice Pablo, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si nosotros aceptamos la palabra, si nosotros tocamos esa realidad espiritual al creer, ¿sí?, la muerte empieza a operar en nosotros. Y la cruz, la palabra de la cruz es tratar con nuestros egos, tratar con nuestras vanidades, con nuestro orgullo, con nuestros temores, ¿verdad? Pero también esa palabra no solamente de la cruz genera muerte, sino genera vida también. La muerte de Cristo genera vida en nosotros. Filipenses 4, 11, 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, él tenía contentamiento,
Podemos tocar esa realidad, como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Tocó esa realidad espiritual y recibió no solo sanidad, sino primero salvación. Dijo, si tocara el borde de esa vestidura, dijo, yo seré salva, era lo que decía esta mujer. Ella estaba tras una realidad espiritual, ¿verdad? Algo que operara. Dios es espíritu y va a operar en el espíritu nuestro. Así es. Entonces, aceptar esa realidad espiritual, tocar esa realidad es escuchar la palabra, es creer la palabra, ¿sí? Pero es escuchar y creer la palabra como la única opción. Eso es muy importante. Versículos 65, 69 de Juan 6 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, sin salida, sin opciones, estaba él aceptando. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no hubiese enviado el Espíritu Santo, ¿verdad? Para darnos esa realidad espiritual. Por lo que la fe nos permite recibir ese regalo de Dios. Nadie va al Padre si Él no lo permite, si Él no lo hace, ¿verdad? No hay otra manera de recibir la vida espiritual como una realidad de nuestro espíritu, solo a través de su Espíritu Santo, solo a través de la palabra, solo a través de la fe. Entonces, aún así les dice, pero también si ustedes se quieren ir, bueno. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo conformarse con lo que nos toca vivir cuando no nos es grato, cuando no aceptamos asimilar una situación? Es aquí el gran problema, ¿verdad?, que tenemos, porque hay cosas de la palabra que no son locura, que no nos gustan, ¿verdad? Sí decimos creerlas, pero podemos hacer algo obligado y forzado, pero acá por dentro no lo estamos haciendo, ¿verdad? No está generándose desde el punto central de nuestro espíritu, ¿verdad?, como una realidad espiritual. Se está generando por obligación, por fuerza. Bueno, vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra aquí, ¿verdad? Aquí diremos, no hay opciones, ¿verdad? Es la única opción, la palabra, la fe, sí, la obra de su espíritu obrando en la palabra, pero nosotros vamos a aceptar aquello. Esa porción nos toca y a veces no es grata, ¿verdad? Lo que nos toca no es grato porque hay ocasiones tú tienes que perdonar o la palabra dice, perdona a tu hermano. Pedro preguntó cuántas veces, el Señor le dijo 70 veces 7. Un hombre me dijo, a todos hay que perdonar. Le dije, sí, a todos, dijo, y a la suegra también a la suegra. Así es que es parejo. ¿Y cuántas veces nos es una locura, verdad, el poder aceptar aquella porción que nos toca? Es una locura. ¿Cómo conformarnos a lo que nos toca vivir cuando no nos es grato, cuando no aceptamos asimilar una situación? ¿Cómo conformarnos si esto se vuelve un asunto de conducta y realidad? 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Qué contrariedades! ¿Cómo es posible que alguien derribado diga, sí, pero no estoy vencido? ¿Cómo es posible que alguien, no tengo nada, pero a cuántos estoy enriqueciendo? Es una locura. Y las porciones que nos tocan, no siempre estamos conformes con ellas, ¿verdad? Cuando tenemos que sujetarnos, cuando una autoridad es injusta y está ahí y no hayamos que hacer. La palabra tiene principios. Cuando tenemos que perdonar, cuando hay que servir y no nos gusta servir, cuando hay que hospedar gente, cuando hay que dar. Hay ocasiones que para dar, ¿cómo batallamos? Decimos, no, es que yo sudo, ¿por qué tengo que dar? A mí me cuesta. El niño no quiere compartir su paleta como si fuera la única que va a tener en la vida. Va a haber más paletas, ¿verdad? Dad y se os dará. Es un principio bíblico, pero cuando no hay una realidad espiritual, ¿cómo cuesta?
¿Cómo se batalla, verdad? Tocar la realidad espiritual es aceptar la porción que nos toca con madurez y gozo. Juan capítulo 10, versículo 17-18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! ¡Qué tremenda libertad!, ¿verdad? Poder para hacer aquello que es contra la lógica. Me hizo esto y la lógica dice, pues, repudia, aborrece, toma actitudes, pero tiene el poder para decir: ¿sabes qué? Dios te bendiga, y poder hacerle un bien. Esa es la porción, esa es la realidad espiritual, ¿verdad? Ese es el poder, la verdadera libertad, pero tiene que ser una realidad espiritual. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Gozo puesto delante. ¿Cómo es posible que la cruz produzca gozo? Es una realidad espiritual que es una locura para muchos. La vida de Pablo, ¿verdad? Era una cosa tremenda. Pablo entre cárceles, azotes, naufragios, enfermedades, abandonos, traiciones, menosprecios, apedreado, y todavía el apóstol Pablo tenía una vida llena de gozo, ¿verdad? Solo la disciplina nos permite la verdadera realidad espiritual, porque no nos damos cuenta si en verdad somos o estamos en esa realidad espiritual hasta que la situación nos lo demanda, ¿verdad? El Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, y de cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El Salmo 16:5-6 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. La realidad espiritual es que nos da una libertad que es ilógica, ¿verdad? Ese es poder. Hacer cosas, ¿sí? Hacer cosas malas es tan sencillo, ¿verdad? Pero tener el poder de hacer cosas contrarias a la respuesta que se espera, como la higuera, ¿verdad? Dar fruto cuando no es tiempo de dar aquel fruto. Ese es poder, esa es libertad, esa es la realidad espiritual que necesitamos a través de la palabra, de creerla, de conformarnos a la porción que nos toca, ¿verdad? Ser libres para reaccionar ante lo que nos incomoda. Esa es verdadera libertad, ese es verdadero poder, ¿verdad? Esa es la realidad espiritual. Presentemos entonces, sí, nuestras vidas delante de Dios. ¿Cuál es la porción que nos ha tocado? ¿No nos gusta? Tenemos que aceptarla, pero solamente tomando la palabra, creyéndola, solamente tomando la cruz a través de la palabra, reduciendo nuestras vidas a la muerte, pero también ahora manifestando la vida de Cristo a través de la fe. Es una realidad espiritual, ¿verdad?, que Dios hace. Es el Espíritu de verdad, o el Espíritu de realidad, que hace una obra dentro de nosotros, ¿verdad? Necesitamos considerar al Señor a través de su palabra, ¿sí? Tenemos que madurar para aceptar la palabra en fe. No ser como aquel niño que no quiere compartir la paleta. Así nos comportamos, ¿verdad?, cuando esa realidad no está en nosotros. Necesitamos considerar al Señor a través de la palabra. No decir que creemos en Él, pero no en su palabra. Sí creo en Él, pero no en su palabra. Es una contrariedad. Tenemos que recibir la palabra, tenemos que confiarle nuestras vidas y nuestras situaciones a Dios. Recibir la realidad espiritual es poder sobrenatural, es una conducta, ¿verdad?, donde podemos conocer y experimentar nosotros la vida de Dios, ¿verdad? Es una realidad espiritual, o sea, Cristo en nosotros, su Espíritu obrando en nosotros. 2 Corintios 5, 16, 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí está el dilema. ¿Por qué si eres cristiano, por qué tenemos esas actitudes? Bueno, a nadie hemos conocido, dijo Pablo, ya según la carne. Ahora es una realidad espiritual, ahora es conforme, ¿verdad? Dios es espíritu y ha tratado a nuestro espíritu. Hemos creído su palabra, la hemos escuchado, la hemos recibido, la hemos creído y nos hemos conformado a su palabra. Y el Espíritu Santo ha hecho una realidad en nosotros. Y ahora la porción que nos toca, sí, como el Señor dijo, mi vida no me la quitan, yo la pongo. Y la pongo porque tengo poder de hacerlo. Puedo amar porque tenemos el poder de amar, porque hemos recibido su amor. Podemos dar porque todo le pertenece a Él. Y dar
bueno, pues es exponerse a que Él nos dé todavía mucho más. Así es que hay una realidad espiritual a la que usted y yo tenemos que acceder y tenemos que tocar esa realidad. Que el Señor le bendiga. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sean con cada uno. Espero y esta palabra les edifique. Dios les bendiga.